Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a mirar cómo obtener el área superficial de algunos cuerpos geométricos, al igual que su volumen. En este caso vamos a mirar entonces un cilindro. Vamos a mirar aquí un prisma recto, en este caso nos dicen que no tiene la tapa superior, y vamos a mirar esto que está compuesto por dos cuerpos geométricos. En este caso vemos un cilindro y en la parte de arriba vemos una semiesfera. Vamos a empezar entonces con esta figura. Vamos a empezar a hablar del área total de esta figura. El área total entonces va a estar dado por la siguiente fórmula. Vamos a imaginar que vamos a cortar este cilindro por acá y lo vamos a abrir. En este caso no tiene tapas para poderlo abrir. Entonces cuando lo abrimos nos va a quedar algo como esto. Podemos mirar entonces que es un rectángulo. Esta altura que vemos acá, que es la altura del cilindro, sería exactamente esta misma medida, que en este caso es 20 centímetros. Y la parte de abajo podemos mirar que todo esto está formado por todo esto que vemos acá de la circunferencia. Sería toda esta parte. Recuerden que la abrimos y nos va a quedar exactamente esto. Por lo tanto, la parte de abajo estaría dado por el perímetro de esta circunferencia. Recordemos que el perímetro de la circunferencia está dado por esta fórmula, 2pi por r. Por lo tanto, entonces el área total va a ser el área de toda esta zona, que sería el área lateral, que recuerden que como es un rectángulo es multiplicar la base por la altura. Entonces en este caso el área va a ser 2pi por r, que sería esta base, por la altura, vamos a llamar a esto h, más, entonces vamos a sumar ahora el área de las tapas, que en este caso sería esta y esta. Son dos circunferencias. Como son dos circunferencias, vamos a poner aquí el 2, y el área de la circunferencia recordemos que es pi r cuadrado. Por lo tanto sería 2pi r cuadrado. Entonces así vamos a calcular el área total de esa figura. Entonces recordemos, le repito, este es el área lateral, que sería esta de acá, y esto sería de las tapas. Una vez entendido esto, entonces simplemente vamos a reemplazar los datos. Por lo tanto, entonces tenemos que el área total es igual a 2pi por r. Entonces el radio de esta figura me están diciendo que todo este diámetro de un lado al otro es 10. Recordemos que el diámetro es una línea que pasa por la mitad de la circunferencia. Este es el diámetro que me dicen que es 10. Y el radio es la mitad, lo que hay desde este medio hasta cualquier punto de la circunferencia. Entonces este es el radio, por lo tanto en esta figura el radio sería 5. Entonces sería 5 centímetros. Por la altura ya sabemos que es 20 centímetros. A eso le vamos a sumar las tapas, entonces sería 2pi por el radio al cuadrado. Lo mismo, el radio es, ya dijimos que es 5 centímetros al cuadrado. Simplemente entonces resolvamos. Área total va a ser igual. Multiplico 2 por 5, 10, y 10 por 20, 200. Nos queda el pi, lo vamos a poner aquí, y centímetro. Con centímetro nos da centímetro al cuadrado. Recordemos que como es una multiplicación, entonces simplemente vamos a sumar los exponentes. Este centímetro tiene un 1 acá invisible y este otro tiene un 1 invisible, entonces 1 más 1, 2. Eso solo lo puede hacer en una multiplicación. Continuamos. Entonces sería aquí más. Vamos a resolver esto. Primero debo solucionar la potencia. Entonces 5 al cuadrado da 25. Ese 25 lo multiplico entre este 2 y nos da 50. Queda el pi y centímetro al cuadrado. Ahora procedemos a hacer esta suma.
recordemos también que esto se puede sumar en vista de que toda esta parte es la misma. Miren que tengo pi centímetro cuadrado y pi centímetro cuadrado, por eso los puedo sumar. Si por ejemplo este pi tuviese acá un 2 por ejemplo, entonces ya eso no se puede sumar porque no es semejante. Bueno, entonces quito este 2 y terminemos de hacer la suma. Entonces sería 200 más 50 sería 250 pi centímetros cuadrados. Noten que aquí no estoy sumando exponentes porque es una suma, solo lo puedo sumar cuando tengo multiplicación. Listo, entonces este sería el área total de este cilindro. Ahora vamos a obtener su volumen. Entonces voy a borrar esto por acá, vamos a hacerlo aquí a un ladito. Entonces tenemos que el volumen del cilindro va a ser el área de la base multiplicado por la altura. ¿Cómo así que el área de la base? Pero observen que la base es un círculo. Entonces nos queda así la fórmula. El área de la base, o sea, el área del círculo. El área del círculo es pi r cuadrado. Eso lo vamos a multiplicar entre la altura, que sería h. Entonces simplemente reemplacemos los datos. Nos queda que es pi por el radio al cuadrado. Ya dijimos que el radio es 5. Sería esta línea. 5 centímetros al cuadrado. Vamos acá por la altura que es 20. Tenemos entonces que esto es, primero resuelvo la potencia. Entonces nos queda pi por 5 al cuadrado nos da 25 centímetros cuadrados por 20 centímetros. Finalmente entonces hacemos 25 por 20. Eso nos da 500 el número pi de primero, 500 pi. Y miren que es multiplicación, por lo tanto voy a sumar los exponentes. 2 más 1 nos queda centímetros cúbicos. Recordemos que los volúmenes se dan en unidades cúbicas, mientras las áreas se dan en unidades cuadradas. Listo, aquí tenemos entonces solucionado este ejercicio. Recuerden que si algo no quedó claro, se pueden devolver en el vídeo y mirar de nuevo la explicación. Vamos a pasar ahora a esta figura, a este prisma. Empecemos a hablar de su área total. En esto no es necesario uno memorizar fórmula de cilindro, perdón, fórmula del prisma. Simplemente es conocer cómo se halla perdón, el área de un cuadrado. Entonces tenemos que este frente de un cuadrado, no de un rectángulo. Observemos que este frente es un rectángulo. Entonces, si recordamos, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces vamos a usar eso. Entonces el área total va a ser igual. El área de este rectángulo, que sería en este caso esta base por esta altura, o sea, sería 10 y esta altura sería esta misma, 3. Entonces sería 10 por 3. En este caso son metros. Por 3 metros. Entonces esta es el área de la cara del frente. Pero si nos fijamos en la parte posterior o la parte de atrás, esta cara es exactamente igual a la del frente. Por lo tanto multiplicamos esto por 2. Entonces ahí ya tengo incluida la cara del frente y la cara de atrás. Vamos ahora entonces a incluir las caras laterales, es decir, estamos hablando de esta cara y estamos hablando de esta otra que está por aquí al otro lado. Entonces hacemos lo mismo, esto es un rectángulo, entonces vamos a sumar más. El área de este rectángulo entonces sería esta base que es 6 por esta altura que sería 3 metros. Como este rectángulo es igual a este del que está al otro lado, entonces de nuevo por 2. Aquí en lo que sigue es donde vamos a tener mucho cuidado, que es donde está como la trampita del ejercicio, digámoslo así. Entonces vamos a sumar. Entonces nos falta esta cara de abajo. Eso es otro rectángulo cuya área es 10 por 6.
Vamos a seguirlo aquí abajo porque no me cabe, tengo espacio. Entonces sigamos acá. Entonces más el área de la cara de abajo, entonces repito, es 10 por 6. Sabemos que la cara de arriba es igual a la de abajo, entonces, pero no vamos a poner por 2, porque aquí nos dicen que no tiene tapa superior. Es decir, es una caja, simplemente tiene las paredes y el piso, pero no tiene aquí en el techo, no tiene nada, esto es totalmente hueco, por eso no vamos a poner aquí el 2. Listo, entonces simplemente resolvamos todo eso y tenemos el área total de la figura. Entonces sería 2 por 10, 20, y 20 por 3, 60 metros cuadrados. Repito, 1 y 1, como son multiplicaciones, nos queda 2. Más 2 por 6, 12, y 12 por 3, 36 metros cuadrados. De nuevo, 1 más 1, 2. Y por último, 10 por 6, 60 metros cuadrados. Por lo tanto, el área total es igual a 60 más 36 más 60. Eso nos da 156 metros cuadrados. Esta sería el área total de este cuerpo que vemos ahí. Y por último vamos a hallar su volumen. El volumen entonces va a ser igual. En este caso no va a afectar si tiene tapa o no, porque el volumen se refiere al espacio que hay dentro de la caja. Imaginemos que vamos a llenar esto de agua, entonces no va a afectar si tiene tapa o no, igual podemos llenarla de agua hasta el borde. Entonces el volumen simplemente es multiplicar las tres dimensiones. Las tres dimensiones se refiere a esta, que es el ancho, a esta altura y a la profundidad, lo que va como hacia atrás. Entonces es multiplicar esas tres dimensiones. Por lo tanto tenemos que es 10 metros por esta altura, que es 3 metros. Aquí el orden no importa porque es una multiplicación, por 6 metros. Por lo tanto el volumen es 10 por 3, 30, y 30 por 6, 180 metros cúbicos, porque como es multiplicación sumo 1 más 1, 2 más 1, 3. Ahí tenemos entonces el volumen. Y ahora, para terminar, vamos a mirar entonces esta figura. Esta figura entonces está compuesto por dos figuras. Voy a tratar de dibujarlas. Listo, ahora sí. Entonces tenemos el cilindro, miren, aquí está. Tenemos entonces esta figura que es el cilindro, y encima estamos poniendo media esfera. Voy a mirar si de pronto aquí encuentro una esfera. Bueno, no la veo. Entonces vamos a dibujarla simplemente. Voy a dibujar un círculo. Vamos a dibujarlo acá. Y listo, entonces esto vamos a imaginar que es una esfera. Pero entonces tengamos en cuenta que aquí solamente estamos poniendo media esfera. Es decir, es como coger esta esfera y mocharla aquí a la mitad. Entonces podemos simplemente trabajar con las fórmulas de la esfera y al final dividir por 2 porque estamos poniendo la mitad encima de este cilindro. Listo, empecemos entonces a mirar el cilindro. Área del cilindro entonces va a ser igual. Ya esto lo vimos en el primer ejercicio. El área del cilindro va a ser la cara lateral, que sería 2pi R por H. Si tienen duda en esta fórmula, les recomiendo volverse al principio del video que explica el cilindro. Entonces esta es la cara lateral más. Pero tengamos en cuenta que este cilindro tiene tapa aquí abajo, pero arriba suponemos que no tiene tapa, en vista de que esto es una figura completa. Entonces nos imaginamos que esto es totalmente hueco por dentro. Entonces aquí arriba esto es vacío para poder poner aquí
el techito. Entonces vamos a suponer que esto no tiene. Si recordamos, aquí habíamos dicho que este 2 era porque eran dos tapas, porque este sí tenía tapa arriba y abajo, pero en este caso solamente es la tapa de abajo, o sea, un círculo. Entonces aquí la fórmula nos queda simplemente, nos va a quedar sin ese 2, entonces queda simplemente pi r cuadrado. Recuerden que esto corresponde a la tapa de abajo, que es un círculo. Entonces vamos a hacer los reemplazos. Entonces sería 2pi, el radio de este círculo sería el mismo radio de la esfera. Miren que este radio también es 6, la esfera desde su centro a cualquier parte serían 6. Y lo mismo pasa acá, entonces 6 centímetros. Por la altura del cilindro entonces en este caso es 7. Más pi y el radio al cuadrado, entonces ya sabemos que el radio es 6, entonces 6 centímetros al cuadrado. Resolvamos, entonces esto es 2 por 6, 12, y 12 por 7, 84 pi centímetros cuadrados. Más. Resolvemos la potencia, 6 al cuadrado da 36, recordemos que eso es 6 por 6, pi centímetros cuadrados. Como tiene la misma parte acá, pi centímetros cuadrados y pi centímetros cuadrados, podemos hacer la suma. Entonces simplemente 84 más 36. Eso nos da 120 pi centímetros cuadrados. Entonces este es el área solamente de la parte del cilindro. A esto entonces vamos a adicionar el área de la esfera. Entonces el área de la esfera la voy a escribir por acá. Está dado por esta fórmula, 4pi r al cuadrado. Pero resulta que no es una esfera completa, es media esfera. Por lo tanto, esta fórmula tenemos que dividirla entre 2 para decir que es media esfera, o una semiesfera también se les llama. Listo, entonces este es el área de la esfera dividido entre 2. Entonces resolviendo esta operación nos va a quedar que 4 dividido entre 2 nos da 2 pi r cuadrado. Entonces vamos a usar esta fórmula para obtener el área de este cascarón, que sería el techo como de esta figura. Entonces nos queda que el área de la semiesfera, llamémosla así, es igual a 2pi por el radio de la esfera al cuadrado, es decir, 6 centímetros al cuadrado. Resolvemos entonces la potencia primero, 6 al cuadrado da 36. Ese 36 lo multiplico entre 2, entonces nos queda que 72 pi centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área total de la figura es igual a estos 120 que corresponde al cilindro, más estos 72 pi que corresponde a la esfera, a la parte de la semiesfera. Finalmente, entonces hacemos la suma. Miren que esto tiene pi centímetros cuadrados y pi centímetros cuadrados, por lo tanto puedo realizar la suma. Entonces hacemos 120 más 72. Eso nos da 192 pi centímetros cuadrados. Y esto es lo que nos pedían. Ya lo único que nos queda es calcular el volumen para finalizar ya esta última parte del vídeo. Vamos entonces a hacerlo en la siguiente hoja. Bueno, para el vídeo entonces, para el volumen, nuevamente entonces es trabajar cada figura individualmente. Vamos a hallar el volumen del cilindro y vamos a hallar el volumen de la semiesfera. Recuerden que semiesfera es porque es media esfera. Y al final vamos a sumar esas dos áreas. Entonces el volumen del cilindro está dado por esta fórmula. Llamémoslo B sub C, volumen del cilindro. Entonces va a ser el área de la base, que la base es un círculo, entonces pi r cuadrado por su altura, que es 7.
reemplacemos, queda pi, el radio es 6 centímetros al cuadrado, por la altura, que serían 7 centímetros. Resolvamos, nos queda 6 al cuadrado da 36, y el 36 lo vamos a multiplicar entre 7, vamos a hacerlo por aquí un ladito. 7 por 6, 42, llevamos 4, 7 por 3, 21 y 25. 252 centímetros cuadrados, y centímetros nos da centímetros cúbicos. Aquí me faltó poner el número pi, entonces vamos a corregir. Nos queda pi centímetros a la 3. Entonces este es el volumen del cilindro. Vamos ahora a obtener el volumen de la esfera, de la semiesfera. Entonces el volumen de la esfera completa está dado por esta fórmula: 4/3 pi r al cubo. Entonces podemos obtener esta esfera completa y al final la dividimos entre 2 y tenemos la semiesfera. Hallemos entonces este volumen: 4/3 de pi y el radio al cubo, entonces sería 6 centímetros al cubo. Volumen va a ser igual a 4pi, entonces vamos a hacer 6 a la 3, o sea 6 por 6, 36, y por 6, 200, hagámoslo acá, 6 por 6 por 6, 216. Entonces nos quedan 216 centímetros a la 3. Y aquí tenemos el 3, no lo podemos olvidar. Entonces ahora vamos a multiplicar 216 entre 4 y el resultado lo dividimos entre 3. Entonces nos queda 216 por 4 y eso lo vamos a dividir entre 3. 288 pi centímetros cúbicos. No podemos voltar el número pi. Listo. Entonces tenemos que esta es el área de la esfera completa. Pero entonces, ¿cuál es el volumen de la semiesfera? Va a ser este volumen y lo voy a dividir entre 2, porque en media esfera nos queda 144 pi centímetros cúbicos. Por lo tanto, ahora sí, el área total, el volumen total va a ser el volumen del cilindro, que nos dio 252 pi centímetros cúbicos, y le vamos a sumar el volumen de la semiesfera, que es 144 pi centímetros cúbicos. Hacemos la suma: 152 más 144 da 396. Voy a comprobar. Sí, 396 pi centímetros cúbicos. Finalmente terminamos. Espero todo les haya quedado muy claro. Si hay algo que no quedó claro, entonces podemos regresar el vídeo y ver de nuevo la explicación. Muchos éxitos.